¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia que caminó con Dios y desapareció sin morir? Sí, su nombre era Enoque, y su historia está llena de misterio, fe y enseñanzas que pueden transformar nuestra vida hoy. Imagina vivir de tal forma que Dios te considere tan especial como para llevarte a su presencia sin pasar por la muerte. Es un relato que fascina a creyentes y estudiosos por igual, y que ha inspirado a generaciones enteras a reflexionar sobre la fe, la obediencia y la comunión con el Creador. Enoque no era un hombre común, fue un personaje que marcó la historia bíblica con su vida justa y su caminar diario con Dios. Según el Génesis, Enoque caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta frase encierra un secreto profundo. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? ¿Qué clase de relación tenía Enoque con el Creador para merecer un final tan asombroso y único? Si alguna vez te has sentido atraído por los misterios ocultos de las Escrituras, esta historia es para ti. Fica conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede desafiar tu manera de ver la fe y la relación que Dios desea tener con cada uno de nosotros. La historia de Enoque no solo es un relato antiguo, sino un mensaje que traspasa el tiempo y habla a nuestra propia necesidad de caminar en fe y rectitud. Imagina cómo sería vivir cada día consciente de la presencia de Dios, como lo hizo Enoque, y dejar un legado que aún hoy nos inspira a buscar una conexión más profunda con lo divino. Muchos se preguntan qué pasó con Enoque. ¿Fue arrebatado al cielo? ¿Experimentó una transformación física? ¿Qué revelaciones nos ofrece su historia para entender el propósito de Dios para nuestras vidas? Lo que descubrirás ahora puede cambiar tu perspectiva sobre la fe y el caminar diario con el Creador. Te invito a sumergirte en esta fascinante historia llena de fe, misterio y lecciones de vida que trascienden el tiempo. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre este tema y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido como Enoque, caminando solo con tu fe, pero sintiendo la compañía de Dios en cada paso? Tu experiencia puede inspirar a otros que están en esta misma jornada espiritual. Deja aquí abajo lo que más te tocó de esta historia, y cómo crees que podemos aplicar el ejemplo de Enoque en nuestra vida diaria. Además, si este tema resuena contigo, regálanos un like. Eso nos ayuda a llegar a más personas que buscan respuestas sobre las historias bíblicas más impactantes. Y no te olvides de suscribirte al canal, porque así te aseguras de no perderte las próximas historias de fe, transformación y coraje que nos unen como comunidad. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y que más personas descubran el poder de las historias que nos inspiran y nos enseñan. Enoque aparece en la Biblia como uno de los descendientes de Adán, y su linaje conecta directamente con las primeras generaciones de la humanidad. Según el relato en Génesis, Enoque era hijo de Jared y bisabuelo de Noé, lo que lo ubica en una línea ancestral clave en la historia de la humanidad. Lo fascinante de Enoque es que, a pesar de haber vivido en una época marcada por la corrupción y la violencia, él logró mantener una relación tan cercana con Dios que su historia terminó de una manera que pocos podrían imaginar. Dice el texto sagrado que Enoque caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este detalle no es una simple anécdota, sino una revelación profunda sobre cómo la fe y la obediencia pueden trascender lo que entendemos como vida y muerte. La Biblia lo menciona en el capítulo 5 de Génesis, donde se nos da su genealogía y se destaca que vivió 365 años, un número que para muchos simboliza un ciclo completo, como los días de un año, representando quizás la plenitud de una vida dedicada a Dios. Lo más impactante es que Enoque rompió con el patrón de vida y muerte que dominaba a los hombres de su tiempo. Mientras todos morían al final de sus días, Enoque fue trasladado sin pasar por la muerte. Este detalle encierra una verdad oculta que nos desafía a reflexionar sobre lo que significa realmente caminar con Dios y vivir bajo su propósito. En un mundo lleno de injusticia y desobediencia, Enoque se destacó como un hombre diferente, que decidió apartarse del mal y vivir en comunión constante con el Creador. Su historia nos enseña que incluso en los contextos más oscuros, hay personas que deciden mantenerse firmes, y que esa firmeza espiritual puede conducir a un destino más allá de nuestra comprensión. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto para entender cómo la vida de Enoque nos habla de transformación y propósito, y qué revelaciones podemos extraer de su ejemplo para enfrentar los desafíos de nuestra propia jornada. Comenta ahí, eso hace sentido para mí. Enoque vivió en una época en la que la humanidad enfrentaba una creciente corrupción,
un tiempo oscuro marcado por la violencia y el alejamiento de los caminos de Dios. La narrativa bíblica nos sitúa en un escenario donde las decisiones humanas se inclinaban cada vez más hacia la maldad, y la vida espiritual se encontraba fragmentada por el pecado y la desobediencia. Fue en medio de esa generación de hombres y mujeres que Enoque emergió como un hombre diferente, alguien que no se dejó arrastrar por la corriente de injusticia que lo rodeaba. Él eligió caminar con Dios, mantener una conexión íntima y continua con el Creador, desafiando el contexto adverso que lo envolvía. Esta decisión no fue sencilla. Imagina lo que significaba, en un mundo que se alejaba de lo divino, sostener una fe tan profunda que transformara su propia mentalidad y lo apartara del caos que reinaba a su alrededor. Ese escenario de corrupción y violencia no solo era físico, sino espiritual. Hombres y mujeres se entregaban a prácticas que ofendían a Dios y rompían los lazos de comunidad y justicia que Él había establecido. Enoque, sin embargo, eligió un camino diferente, vivir una vida que reflejara el carácter de Dios en cada decisión, en cada paso, en cada jornada. Fue esa determinación la que lo distinguió y le permitió ser reconocido como un hombre justo en medio de la injusticia. Su historia nos enseña que, aun cuando todo parece perdido, todavía hay lugar para aquellos que deciden caminar con Dios y mantenerse fieles a su propósito. Enoque desafió la corriente de su tiempo y nos dejó un legado de fe y de transformación que impacta hasta hoy. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto para entender cómo esa decisión de caminar con Dios no solo cambió la vida de Enoque, sino que marcó la historia espiritual de toda la humanidad. Comenta ahí, eso hace sentido para mí. En medio de aquella época de violencia y corrupción que amenazaba con devorar la fe y la moral de los hombres, Enoque se alzó como una figura diferente. No era un héroe de espada y escudo, ni un líder de ejércitos que impusiera su voluntad por la fuerza, sino un hombre sencillo, pero justo, que eligió caminar con Dios cada día de su vida. Esa decisión, aparentemente sencilla, transformó no solo su historia personal, sino también el legado espiritual que dejó para la humanidad. Su fe, esa fe firme y constante, se convirtió en su estandarte, y fue esa misma fe la que le permitió brillar como una luz en medio de la oscuridad. Lo que más sorprende de Enoque es que su relación con Dios no era de palabra, sino de acción. Él vivía cada momento con una conciencia profunda de la presencia divina, y esa conciencia marcaba cada una de sus decisiones, desde las más pequeñas hasta las más importantes. A menudo imaginamos que los héroes de la fe son aquellos que hacen grandes gestas, que se enfrentan a ejércitos o realizan milagros espectaculares, pero la vida de Enoque nos muestra que, a veces, el mayor acto de fe es mantenernos firmes en medio de la corrupción que nos rodea. Él no necesitó grandes batallas para demostrar su fe. Su verdadera guerra fue contra la maldad de su tiempo y contra la tentación constante de alejarse de Dios. Cada día, Enoque elegía caminar en rectitud, obedeciendo a Dios por encima de las presiones sociales y de las voces que lo rodeaban. Esa mentalidad, esa forma de vida entregada a Dios, fue lo que lo distinguió y lo convirtió en un hombre justo y fiel. La Biblia nos dice que Enoque caminó con Dios por 365 años, lo que nos habla de un compromiso diario, de una jornada espiritual que no tuvo pausas ni retrocesos. Es fácil imaginar las luchas internas que Enoque debió enfrentar, las dudas, las críticas, las burlas de quienes no comprendían su fe. Pero él, lejos de dejarse vencer, encontró en su relación con Dios la fuerza para seguir adelante. Y fue esa comunión inquebrantable lo que lo llevó a desaparecer de la tierra sin conocer la muerte, porque Dios se lo llevó. ¿Te imaginas lo que significa vivir de tal manera que Dios mismo decide llevarte directamente a su presencia? Esa es la verdadera transformación, pasar de lo humano a lo divino, de lo terrenal a lo eterno, en un instante que cambia para siempre tu destino. Enoc nos enseña que la fe verdadera no se mide por los títulos ni por los reconocimientos humanos, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios y por el impacto que esa relación tiene en nuestras decisiones cotidianas. Su historia es un recordatorio de que, aun en tiempos difíciles, es posible vivir en rectitud y en comunión con el Creador. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto para entender cómo la vida de Enoque nos revela secretos espirituales que pueden transformar nuestra propia jornada. Comenta ahí, eso hace sentido para mí. El relato bíblico que nos habla del misterioso arrebatamiento de Enoque se encuentra en Génesis 5:24, un versículo breve pero profundamente enigmático que ha intrigado a creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos. Dice el texto,
Y caminó Enoque con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esta frase, tan cargada de misterio y significado espiritual, abre un abanico de interpretaciones que nos llevan a reflexionar sobre la relación entre la fe y la eternidad. ¿Qué significa realmente que Dios se lo llevó? ¿Fue un traslado físico al cielo, como muchos creen, o es una metáfora de un estado espiritual alcanzado a través de una fe inquebrantable? Para comprenderlo, debemos situarnos en la mentalidad de aquel tiempo, donde la muerte era el destino inevitable de todo ser humano como consecuencia del pecado. Sin embargo, Enoque desafió esa norma, demostrando que había una verdad oculta más profunda, que es posible vivir una vida tan alineada con Dios que la muerte pierde su dominio. Imagínate la escena, un hombre común, pero extraordinario en su caminar de fe, rodeado de una sociedad que había dado la espalda a los principios divinos, y él, en medio de ese contexto adverso, elige seguir el camino de la rectitud y la comunión constante con el Creador. Cada día de su vida fue una jornada de decisiones que lo acercaron más a lo divino, hasta que un día, simplemente, Dios decidió que su tiempo en la tierra había terminado. Y no fue a través de la muerte tradicional, sino mediante un arrebatamiento único y lleno de significado. Ese arrebatamiento no fue solo un evento aislado en la historia, sino una señal poderosa para toda la humanidad de que hay recompensas reservadas para quienes eligen caminar con Dios de manera fiel. Enoque se convirtió en un testimonio vivo de que la fe verdadera puede trascender las barreras de este mundo y conducirnos a un destino eterno junto a nuestro Creador. La Biblia nos enseña que Enoque agradó a Dios, y por eso Dios se lo llevó. Este detalle revela la profundidad de la relación que Enoque mantenía con el Creador, una relación que no estaba basada en rituales vacíos, sino en una transformación interna que marcó cada aspecto de su vida. Al observar este misterio, no podemos evitar preguntarnos qué clase de mentalidad y decisiones lo llevaron a vivir de tal forma que Dios mismo quiso llevárselo. Es como si Enoque hubiese comprendido la verdad oculta de la vida espiritual, que el verdadero éxito no se mide por las conquistas materiales o los reconocimientos humanos, sino por la calidad de nuestra relación con Dios y nuestra disposición a vivir en obediencia y fe constante. Este misterio sigue fascinando a millones de personas, no solo por su carácter extraordinario, sino porque despierta en nosotros el anhelo de experimentar una fe que transforme y que nos prepare para el día en que también nosotros podamos encontrarnos cara a cara con el Creador. Cada vez que pienso en la historia de Enoque, siento que su vida es como una chispa que enciende nuestra propia fe, un faro que nos recuerda que la comunión con Dios no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que podemos vivir a diario. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto para descubrir las enseñanzas y revelaciones que nos esperan detrás del arrebatamiento de Enoque. Comenta ahí, eso hace sentido para mí. Cuando hablamos del secreto de Enoque, no podemos limitarnos a un simple hecho histórico o a una frase intrigante en la Biblia. Se trata de adentrarnos en el corazón de lo que significa verdaderamente caminar con Dios. Enoque nos dejó un legado que va más allá de las palabras. Su vida misma fue una revelación de fe, obediencia y comunión con el Creador. ¿Qué implica caminar con Dios? Significa vivir cada día con una mentalidad de transformación, una disposición constante a obedecer y a buscar la presencia divina en cada decisión. La fe de Enoque no era un adorno que mostraba en ocasiones especiales, sino un compromiso que marcaba cada aspecto de su jornada diaria, y eso lo hacía diferente. Desde el amanecer hasta el anochecer, Enoque elegía alinearse con los principios y valores que reflejaban el carácter de Dios. Esa obediencia no era una carga, sino un privilegio que le permitía experimentar la paz y la certeza de que su vida tenía un propósito eterno. Y es precisamente en esa fidelidad inquebrantable donde radica el verdadero secreto de su arrebatamiento. No se trataba de que Enoque fuera perfecto o de que nunca hubiera enfrentado dudas o desafíos. Al contrario, su vida nos enseña que, en medio de las luchas y las tentaciones de una sociedad corrompida y de corazones endurecidos, él decidió permanecer fiel, confiando en que Dios lo guiaría y sostendría en cada paso. Esa confianza transformó su mentalidad y lo condujo a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que su jornada en la tierra era solo una parte de un plan mucho mayor, un plan que trascendía las circunstancias y los límites humanos. A través de su ejemplo, descubrimos que caminar con Dios no es simplemente cumplir con rituales externos o aparentar espiritualidad, sino cultivar una relación auténtica que impacte cada decisión, cada pensamiento y cada acción, llevando nuestra fe a un nivel más profundo y real. Fue esa conexión espiritual especial, ese lazo de amor y devoción profunda,
lo que llevó a Dios a concederle un final tan extraordinario. Y aquí está la verdad oculta. El arrebatamiento de Enoque no fue un premio a la perfección, sino una muestra del deseo de Dios de recompensar a aquellos que, a pesar de sus debilidades humanas, eligen confiar y vivir en comunión con Él. Enoque nos enseña que la fe no es una meta lejana, sino una caminata diaria, una decisión constante de mantenernos alineados con el corazón de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto para desentrañar las implicaciones de este camino de fe y cómo puede impactar nuestra propia vida hoy, porque estoy convencido de que su legado sigue vivo y nos desafía a tomar decisiones que cambien nuestro destino espiritual. Comenta ahí, eso hace sentido para mí. En Hebreos 11:5 encontramos una luz poderosa que conecta directamente con la historia de Enoc. Por la fe fue trasladado para no experimentar la muerte, y no fue hallado, porque fue trasladado por Dios. Esta frase no es un simple complemento del Génesis, sino una revelación sobre el impacto de la fe en el panorama espiritual, mostrándonos que la confianza en Dios tiene el poder de cambiar no solo el curso de una vida, sino la misma historia de la humanidad. Allí, Enoc no aparece solo como un personaje misterioso del Antiguo Testamento, sino como un ejemplo eterno de confianza, transformación y fe inquebrantable. Su vida y su arrebatamiento nos enseñan que el vínculo con Dios es una experiencia que va más allá de los límites físicos y de las explicaciones humanas. Es en este contexto que emerge una verdad oculta que pocas personas se detienen a contemplar. Su desaparición no fue un evento anecdótico, sino un acto de revelación divina que desafía nuestra mentalidad y nuestros conceptos sobre lo que realmente significa vivir y morir. Este pasaje nos desafía a preguntarnos qué decisiones estamos tomando hoy para vivir con esa fe que transforma y trasciende. Nos invita a reflexionar sobre las luchas internas que enfrentamos cada día y cómo podemos elegir, como Enoque, caminar con Dios con un corazón dispuesto y una mente renovada, aunque el mundo nos empuje a la indiferencia y a la incredulidad. Así, Enoque se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia jornada de fe y transformación, recordándonos que siempre hay un camino más profundo y más cercano a Dios que está esperando ser recorrido. Algunos teólogos han explicado el rapto de Enoc como una prefiguración de la ascensión de Jesús, una anticipación de la vida en otro plano, una que supera las limitaciones de nuestro tiempo y espacio. Otros destacan que esta desaparición nos muestra la promesa de redención para quienes perseveran hasta el final, quienes construyen una conexión espiritual tan profunda que escapa a la lógica de la muerte física y abraza la eternidad. En cualquiera de estas interpretaciones, Enoc no es un simple personaje curioso, es una revelación en carne y hueso de lo que Dios podría hacer con una vida dedicada a Él. Pero no todos los intérpretes religiosos coinciden en que Enoc fue literalmente arrebatado. Algunos piensan que este lenguaje es metafórico, una forma de enfatizar que vivió una vida tan plena que no tuvo un final típico. Creen que su muerte fue una transición natural, pero que, en términos espirituales, desapareció porque su legado eclipsó solo su fin físico. Si alguna perspectiva, literal o simbólica, tiene un impacto innegable, es la historia de Enoc quien transformó la forma en que muchas generaciones han concebido la fe, la obediencia y la esperanza en algo más allá de lo que vemos. En medio de estas interpretaciones, la realidad es que Enoc invita a una profunda reflexión. ¿Qué hace tan firme nuestra fe? ¿Cuán profunda es nuestra comunicación con Dios? Porque, si su historia puede verse como una invitación a fortalecer nuestra relación con el Creador, también es un desafío a nuestra mentalidad, atrevernos a creer que nuestros actos conscientes, por pequeños que sean, pueden tener repercusiones eternas. Las decisiones cotidianas que tomamos, de integridad, sacrificio, lealtad, nos encaminan hacia un destino espiritual más grande del que imaginábamos. Al adentrarnos en los entresijos de esta historia, podemos ver que Enoc encarna una combinación de variables espirituales que lo definen. Fue obediente sin imposición, creyó sin ver, siguió el llamado de Dios sin recibir recompensas momentáneas y vivió un camino de fe que lo superó a sí mismo. Esta verdad nos motiva a reenfocar nuestras prioridades y preguntarnos dónde estamos dispuestos a caminar con Dios. En cuanto al asimismo, es notable que tal revelación se haya preservado con tanto cuidado en los textos sagrados. Génesis decide cerrar su genealogía con Enoc, Hebreos lo sitúa como precursor de los héroes de la fe, y los escritos apócrifos y la literatura primitiva lo presentan como guía de los misterios proféticos.
Todo demuestra el impacto duradero de tu vida, de tu camino espiritual y de esa decisión radical de caminar con Dios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema para mostrar cómo estas interpretaciones no son solo debates académicos, sino revelaciones que pueden transformar nuestro camino personal de fe e inspirarnos a recorrer un camino de justicia y un propósito mayor. Comentario: eso me parece lógico. La vida de Enoque nos ofrece un legado espiritual que, incluso hoy, puede transformar nuestra manera de enfrentar la vida y nuestras decisiones diarias. Cuando miramos más de cerca su historia, descubrimos que su fe constante y su comunión diaria con Dios fueron las claves que lo hicieron destacar en un mundo que, en muchos sentidos, se parecía al nuestro, lleno de desafíos, de tentaciones y de caminos que nos alejan de lo divino. Enoque nos muestra que no importa cuán adverso sea el entorno, siempre existe la posibilidad de mantenernos firmes en nuestra fe y caminar con la convicción de que cada paso que damos puede ser un acto de obediencia y confianza en el Creador. El impacto de su historia es tan profundo que nos obliga a reflexionar sobre la manera en que vivimos nuestra propia jornada espiritual. ¿Estamos caminando con Dios de verdad? ¿O nos hemos limitado a seguir rituales vacíos que no transforman nuestro corazón ni nuestras decisiones? Enoque eligió una vida de integridad y justicia, no porque fuera fácil o porque todos a su alrededor lo apoyaran, sino porque comprendió que su relación con Dios era lo único que realmente importaba al final. Esa mentalidad lo fortaleció para perseverar en su fe, y esa misma fe lo llevó a experimentar la comunión más íntima con el Creador, una comunión que trascendió la muerte y lo condujo a la eternidad. Su historia nos enseña que la fe verdadera no se trata de palabras bonitas ni de gestos externos que impresionen a los demás, es una decisión consciente y constante de vivir de acuerdo con lo que creemos. Es una mentalidad de transformación que nos impulsa a ser diferentes, a destacar en medio de la multitud y a mantenernos fieles aunque todo a nuestro alrededor parezca en contra. La vida de Enoque nos recuerda que vivir una vida justa no significa ser perfecto, sino mantenernos en el camino correcto, levantándonos cada vez que caemos y aprendiendo de cada tropiezo. Lo más inspirador es que Enoque no fue un hombre extraordinario por sus logros humanos ni por las hazañas que muchos buscan alardear, sino por su fe sencilla y profunda, por su capacidad de mantenerse conectado con Dios a pesar de las circunstancias adversas. Él entendió que la verdadera fuerza no proviene de lo que poseemos ni de lo que logramos, sino de la relación que cultivamos con aquel que nos da la vida. En medio de una generación corrompida y llena de violencia, Enoque se convirtió en una chispa de luz que brilló en la oscuridad, recordándonos que lo espiritual no depende de lo externo, sino de lo que decidimos abrazar en nuestro corazón. Esa verdad oculta, ese secreto de fe y comunión, es lo que lo convirtió en un hombre único, digno de ser recordado como alguien que caminó con Dios y que dejó un legado que atraviesa los siglos. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto para explorar cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra propia vida, y qué decisiones necesitamos tomar para vivir una jornada espiritual que nos acerque cada día más a Dios. Comenta ahí: eso hace sentido para mí. Porque, al final, no se trata solo de estudiar el pasado, sino de permitir que la historia de Enoque nos hable al corazón y nos impulse a buscar esa relación transformadora que puede cambiar todo en nosotros. Es fascinante descubrir que Enoque es uno de los 2 hombres en la Biblia que no experimentaron la muerte física, un detalle que lo convierte en un personaje único y rodeado de misterio. Este dato curioso, además de despertar nuestra imaginación, nos invita a profundizar en las razones por las que su vida fue tan especial y a preguntarnos qué hay detrás de este evento tan extraordinario. La otra figura que comparte este destino es Elías, quien fue arrebatado en un carro de fuego, dejando atónitos a quienes lo presenciaron. Sin embargo, lo que distingue a Enoque es la naturalidad con la que su historia es narrada, y caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esa simplicidad, casi como un susurro entre líneas, hace que el evento se vuelva aún más intrigante y nos desafía a mirar más allá de lo evidente. Pero hay algo más que añade un matiz especial a la historia de Enoque, el libro de Enoque, un texto apócrifo que ha sido objeto de debates y estudios durante siglos. Este libro, que aunque no está incluido en el canon de la mayoría de las Biblias cristianas, ofrece detalles sorprendentes sobre la vida y las visiones de Enoque. Allí se describen revelaciones cósmicas, ángeles caídos y misterios del cielo que han despertado la curiosidad de teólogos
historiadores y lectores espirituales de todas las épocas. Aunque no es un texto canónico, su influencia en la literatura bíblica y en el pensamiento espiritual ha sido innegable, y su legado continúa inspirando a quienes buscan entender los secretos más profundos de la fe. Este libro, atribuido a Enoque, abre un abanico de interpretaciones sobre lo que significa caminar con Dios y las dimensiones espirituales que se revelan a aquellos que buscan una relación profunda con el Creador. Algunos estudiosos creen que Enoque fue un hombre con acceso a misterios ocultos que solo unos pocos pueden comprender, un hombre que trascendió las limitaciones de su tiempo y se adentró en el plano celestial de la comunión divina. Otros, en cambio, lo ven como un precursor de lo que sería la relación íntima con Dios que Cristo vendría a enseñar más adelante, mostrando que la fe no es solo un acto externo, sino una transformación interna que nos conecta directamente con lo eterno. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que Enoque se ha convertido en un símbolo de fe y de comunión divina que trasciende las fronteras del tiempo y la religión, desafiándonos a todos a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra relación con Dios. Este personaje misterioso nos enseña que la fe verdadera no solo nos conecta con Dios aquí en la tierra, sino que también nos abre puertas a dimensiones espirituales que van más allá de nuestra comprensión. El hecho de que haya desaparecido sin pasar por la muerte nos habla de una relación tan íntima con Dios que rompió las leyes naturales, dejándonos con la revelación de que la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad espiritual que podemos comenzar a vivir aquí y ahora, si nos atrevemos a caminar con Él con la misma sencillez y entrega. Y mientras nos sumergimos en esta verdad oculta, descubrimos que la vida de Enoque es una invitación a desafiar nuestras limitaciones, a romper las barreras de lo que creemos posible y a buscar una fe tan profunda que nos lleve a caminar de la mano con Dios, aun en medio de un mundo que constantemente busca alejarnos de Él. Porque su historia no es solo un relato antiguo, sino un recordatorio poderoso de que lo imposible se hace posible cuando confiamos plenamente en el propósito divino y nos rendimos a su guía. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto para explorar cómo el legado de Enoque nos impulsa a vivir una vida de fe auténtica y cómo eso puede transformar cada aspecto de nuestra jornada espiritual. Comenta ahí, eso hace sentido para mí. Porque esta historia no termina aquí, apenas comienza a abrirnos las puertas a un viaje que vale la pena emprender. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte sinceramente por acompañarme en este viaje tan emocionante para desentrañar los misterios que rodean la vida de Enoc. No te imaginas cuánto significa para mí poder compartir contigo esta historia que, más que un simple relato bíblico, es un mensaje lleno de vida y esperanza para todos nosotros. Esta historia es tan profunda, tan intensa y llena de detalles fascinantes que realmente merecía ser contada con cuidado, desde el corazón, para que cada palabra resonara en tu mente y en tu espíritu, llevándote a reflexionar sobre lo que significa verdaderamente caminar con Dios. Si en algún momento sentiste que conectabas con la historia, que algo de lo que compartimos aquí tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tu propia fe, escribe en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Créeme, no sabes lo gratificante que es para mí ver a personas como tú, dispuestas a acompañarme en este viaje de descubrimiento, a caminar juntas en cada paso que damos hacia un conocimiento más profundo y sincero del significado de la fe y de las enseñanzas que nos ofrece la palabra. Cada comentario tuyo es una chispa de motivación para seguir compartiendo contenidos que realmente marcan la diferencia. Si sentiste que este mensaje te conmovió, si algo de lo que has escuchado o visto aquí te inspiró a mirar la vida desde otra perspectiva, a replantearte tus propias decisiones o a profundizar en tu relación con Dios, dale un me gusta al video. Esa es la forma más sencilla y poderosa de demostrar que este contenido está marcando la diferencia en tu vida y que juntos estamos construyendo una comunidad de personas que no se conforman con lo superficial, sino que buscan ir más allá, hacia lo profundo de la fe, de la espiritualidad y de las verdades que transforman corazones. Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí vamos a seguir desentrañando juntos cada capítulo, cada secreto y cada lección que la Biblia tiene reservada para nosotros. Cada video es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecer nuestra fe y para conectarnos más con Dios y con nuestra propia historia. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que están llenos de revelaciones, inspiración y ese toque de misterio que tanto nos atrae y nos motiva a seguir explorando.
Y no te vayas sin antes echar un vistazo al video que tienes aquí al lado, porque complementa este tema de una manera increíble, ampliando tu visión y ofreciéndote más detalles que quizás no conocías. Haz clic y continúa conmigo por ahí, porque estoy seguro de que lo que descubrirás te sorprenderá tanto como a mí, y juntos seguiremos creciendo en este viaje de fe y conocimiento que nos une como comunidad.